Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. Muy buenas tardes, a través de Radio Cultura Tributaria damos inicio a su noticiero Vocero Tributario. Buenas tardes, es un placer acompañarlos nuevamente. Las noticias más destacadas se las presentamos a continuación en nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. Ministerio de Salud reporta 306 nuevos contagios de coronavirus, 10 fallecidos y alerta sobre expansión de casos por descuido de la población en aplicación de medidas contra la pandemia. El gobierno lamenta que todavía se piense en hacer política en el trópico tras nuevas amenazas de bloqueos. Policía retoma el control en la carceleta de Riberalta, en el departamento del Beni. Fondo indígena revocan rechazo que benefició a Huanca. Ministerio de Economía y Federación de Asociaciones Municipales acuerdan crear fondos para la lucha contra el coronavirus y atenuar la caída de ingresos por coparticipación tributaria. Vamos con el desarrollo de las informaciones. El Ministerio de Salud reportó la noche de este lunes 306 nuevos contagios de coronavirus en el país, además de 10 fallecidos, mientras que el número acumulado de pacientes recuperados subió a 2.159. Los nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud se encuentran en el siguiente orden por departamento: 135 nuevos casos en Santa Cruz, 65 en Cochabamba, 54 en Beni, 22 en La Paz, 14 en Oruro, 7 en Tarija, 5 en Potosí y 4 nuevos casos en Chuquisaca. Con esas cifras, el número acumulado de contagios subió a 13.949 a nivel nacional y por departamentos. Santa Cruz está con 8.811, Beni con 2.565, Cochabamba con 1.162, La Paz con 776, Oruro con 274, Potosí con 188, Pando con 65, Tarija con 65 y Chuquisaca con 43. El Ministerio de Salud también reportó 4 decesos en Santa Cruz, 3 en Cochabamba y 3 en Beni, haciendo un acumulado de 475 fallecidos a nivel nacional. Por otra parte, se contabilizaron 1.306 casos sospechosos que serán analizados en las siguientes horas por los laboratorios, mientras que las pruebas negativas asciende a 24.143. En declaraciones a la red ATV, el jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, pidió a la población no bajar la guardia en la aplicación de las medidas de prevención contra el coronavirus, porque según las proyecciones menos optimistas, se podría ver una explosión de contagios en los siguientes meses. En los términos más conservadores estamos hablando de 28.000 a 30.000 hasta fines de junio, y hasta 38.000 o 40.000 en el espacio, digamos, de la primera quincena de julio. Eso es, digamos, la situación de mantenernos como estamos y con una transmisión, digamos, no muy acelerada. En el caso de darse una expansión masiva, pudiéramos bordear, como se ha proyectado, los 100.000. Esto, pero como le digo, en la situación más extrema. Y bueno, si nuestra tasa de letalidad en el momento es baja, estamos hablando del 3%, que es una de las más bajas del continente, y más aún Santa Cruz, que está por debajo de ello, ¿no?, con un 2.4%, pudiera incrementarse al promedio internacional, que es de 6 a 7%, de lo cual esperaríamos entre 6.000 a 7.000 fallecimientos. Entonces, este es el análisis, digamos, pero en la situación más extrema, en el caso de una complicación con una epidemia explosiva.
El jefe nacional de epidemiología del Ministerio de Salud aclaró que este escenario se podría presentar en el país solo en una situación extrema, es decir, si la población dejara de seguir recomendaciones sanitarias como el lavado de manos constante con jabón, el distanciamiento social, el reporte de personas con síntomas de resfrío, por ejemplo. Ahora te presentamos Panorama Político. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, lamentó hoy que pese a la explosión de los casos de COVID-19 en el trópico de Cochabamba, aún se piensa en hacer política, informó el periódico Bolivia. El propósito es ayudar, es salvar vidas. Lamentamos mucho que haya gente que todavía quiera hacer política. Durante 14 años instruyeron a la gente que haga política y ahora la política del gobierno nacional es salvar vidas. Y lo que queremos hacer en el Chapare es precisamente salvar vidas, manifestó Núñez. Sobre este mismo tema, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lamentó el elevado grado de politización de dirigentes del Chapare que no coincide con la voluntad del resto de la población de luchar de manera mancomunada contra el coronavirus. No es casual que hoy día las zonas donde se han hecho movimientos políticos están infectadas, no es casual. Lo mismo ha pasado en el Beni. Entonces tenemos que cuidarnos, no dejemos que nos lleven como borregos a la muerte. Aprendamos a cuidar nuestras vidas y no sigamos a dirigentes irresponsables que no les importa nuestra vida. En las últimas horas, después de que el gobierno decidió cerrar el tránsito de la población desde el trópico hacia Cochabamba y Santa Cruz para frenar la propagación del virus, algunos dirigentes cocaleros se mostraron contrarios a esta medida y amenazaron con bloquear carreteras. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, aseguró la participación en las elecciones generales de este año de todos los ciudadanos bolivianos que cumplan 18 años de edad entre el 4 de mayo y el 6 de septiembre de 2020. El Tribunal Supremo Electoral va a llevar adelante, bajo la modalidad del empadronamiento permanente, un proceso de inscripción y de registro de jóvenes de 18 años. Esta medida se adopta al mismo tiempo que se preserva el principio de preclusión. Se va a trabajar con el empadronamiento permanente, es decir, es el mecanismo que regularmente está funcionando y que permite que los jóvenes se inscriban. De hecho, queremos señalar que desde febrero hasta la fecha, según un comunicado oficial del Tribunal Supremo Electoral, Romero explicó que el proceso de inscripción y registro de nuevos votantes continúa abierto, lo que ha permitido el registro de más de 4.000 jóvenes de febrero a la fecha, quienes serán incorporados al padrón y podrán votar en los comicios. De hecho, queremos señalar que desde febrero hasta la fecha ya tenemos más de 4.000 registros de jóvenes de 18 años que van a ser incorporados y que van a ser actualizados. Los jóvenes pueden acudir a las oficinas del CERESI en los tribunales departamentales, a las oficinas regionales del CERESI. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia saludó la determinación del Tribunal Supremo Electoral de habilitar a los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 6 de septiembre para votar en las próximas elecciones. La ONU en Bolivia, dice el mensaje del organismo internacional, saluda la decisión del Tribunal Supremo Electoral Bolivia de habilitar a los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 6 de septiembre para votar en las próximas elecciones. A mayor participación, mayor democracia, publicó el organismo en su cuenta de Twitter al final de la tarde de ayer. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Parlamentarios de la Asamblea Legislativa prevén que sus sucesores en la próxima legislatura deberán consensuar la designación de al menos 11 autoridades jerárquicas titulares en instituciones públicas, cargos ocupados hoy de forma interina. Esa es la opinión de legisladores de Unidad Demócrata y del Movimiento al Socialismo, aunque en este partido no se descartó iniciar en agosto el proceso de selección para definir al defensor o defensora del pueblo para que culmine en octubre, cuando ya puede haber nuevo gobierno y nuevos asambleístas, tras las elecciones que se deben realizar hasta el 6 de septiembre luego del acuerdo político de la semana pasada.
Pese a sus 2 tercios en el legislativo, el movimiento al socialismo no pudo llenar todas las acefalías. Ahora, las entidades económicas con interinatos llegan al menos a 10, la Aduana Nacional de Bolivia, el Banco Central de Bolivia, la Corporación Minera de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Administradora Boliviana de Carreteras. Además, según el periódico La Razón, figuran la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Electricidad y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos. RST, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Del Servicio de Impuestos Nacionales. El Gobierno Nacional aprobó mediante Decreto Supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio, en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en 3 pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Los grandes contribuyentes deben cancelar este impuesto hasta el 29 de mayo, de acuerdo a la primera prórroga del Gobierno Nacional. Cuidamos tu economía. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Estás en compañía de RST, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales informa a los contribuyentes que toda declaración jurada presentada a través de la oficina virtual con importe a pagar en efectivo debe cancelarse el mismo día de generación del número de trámite en la entidad financiera autorizada. Caso contrario, de no efectivizarse el pago en la fecha de generación del número de trámite, el documento ingresará a la base de datos del SIN con pago cero, proceso de seriado, debiendo el contribuyente generar una boleta de pago el día que realice la cancelación del impuesto. Es decir, los números de trámite de declaraciones juradas y boletas de pago son válidos para pago solo el día en que fueron generados. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Ahora te presentamos Panorama de Seguridad. Efectivos del Comando Policial Amazónico de Riberalta retomaron el lunes el control en la carceleta de esa región, luego que los privados de libertad protestaron en demanda de indulto y amnistía para salir en libertad. El coronel Freddy Roca, responsable del Comando Policial Amazónico, dijo que al mediodía de hoy efectivos policiales le reportaron que internos de la carceleta habían tomado las bardas para intentar darse a la fuga. Ante esa situación, se asumieron acciones inmediatas desplegando unos 80 policías para establecer los perímetros de seguridad, refirió el jefe policial. Agradeció la ayuda que brindaron efectivos militares para reforzar los controles de la zona. Me hacen conocer que los privados de libertad estaban haciendo forado en la carceleta y como que han hecho forado en la parte delantera y en la parte de atrás. La intención ha sido precisamente, seguramente llamar la atención, ya la prensa hizo nota con ello, porque resulta que hoy día salió un grupo de privados de libertad a querer cobrar sus bonos en su justo derecho. Los señores jueces han dado el permiso, la policía los ha colaborado, pero en el banco, según lo que me manifiestan, no los quisieron atender. Eso pretexto de que los privados de libertad estarían enfermos de COVID, según lo que mencionan ellos. No sé si será cierto, será incierto, pero ese ha sido el problema que ellos manifiestan que ha causado esta intención de fuga o de
motín dentro de los privados de libertad. Mencionó que los internos refieren que las protestas fueron por este tema del cobro de bonos y la retardación de justicia. La directora de régimen penitenciario de Beni, Blanca Gómez, informó que privados de libertad protestaron e hicieron agujeros en las paredes de la infraestructura en demanda de indulto y amnistía para salir en libertad, porque actualmente se encuentran hacinados. Dijo que la tranquilidad volvió a la carceleta y aclaró que las demandas de los privados de libertad son en torno a la retardación de justicia y la falta de un abogado de defensa pública que agilice los trámites del indulto y amnistía que no son de su competencia. El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cosío, determinó revocar el rechazo a la denuncia que se presentó contra la dirigente de las mujeres Bartolina Sisa por el desfalco al fondo indígena. El exdirector de esta entidad, Rafael Quispe, pide que la dirigente sea encarcelada por corrupción. Los fiscales de materia Daniel Ayala, Javier Flores Mamani, Erlan Almanza, Rudy Terrazas, Randall Mardóñez, Ramiro Jarandilla y Juan Carlos Soria no emitieron un pronunciamiento completo con las especificaciones previstas en la norma adjetiva. Señala parte del fundamento en el documento de rechazo firmado por Cosío con fecha 19 de marzo de 2020. Según Página 7, la mayoría de los responsables del rechazo a la denuncia quedaron fuera del Ministerio Público luego de que Juan Lanchipa asumiera el cargo de fiscal general a finales de 2018. Con dicha determinación, se reabre el proceso contra Huanca por 9 delitos: legitimación de ganancias ilícitas, malversación, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, conducta antieconómica, receptación de dinero proveniente de delito de corrupción, peculado e incumplimiento de contratos según el documento al que accedió Página 7. La resolución de revocatoria se dictó 18 días después de que el juez primero anticorrupción, Alan Zárate, diera libertad pura y simple a la dirigente, en ocasión en que ella fuera detenida cuando intentaba salir del país a Argentina el 1 de marzo. RCT, Radio Cultura Tributaria. Señal con alta fidelidad en página web y aplicación móvil. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Ahora te presentamos Panorama Económico. El Ministerio de Economía y la Federación de Asociaciones Municipales acordaron crear el Fondo Solidario Compensatorio COVID-19 y el Fondo Especial para atenuar la disminución de ingresos por la coparticipación tributaria. El convenio fue suscrito tras una reunión entre el ministro de Economía, José Luis Parada, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Álvaro Ruiz, y otros representantes de esta institución, señala un comunicado de esa cartera de Estado. De acuerdo con el Ministerio de Economía, se creará el Fondo Solidario Compensatorio COVID-19 para que los municipios tengan acceso a esos recursos. Deben enviar su solicitud a los Ministerios de Salud y de Planificación. Asimismo, se establecerán mecanismos de acceso a los recursos de donación internacionales vinculados con el coronavirus. Por otra parte, se creará el Fondo Especial para coadyuvar en la caída de los ingresos por la coparticipación tributaria, con el propósito de impulsar la reactivación económica, mediante proyectos de inversión en ejecución y dando prioridad a los sectores de salud, agua potable y otros. Otros compromisos asumidos por esa cartera fue no realizar los débitos automáticos por el periodo de 3 meses.
Asimismo, se entregó el proyecto de ley que autoriza a las entidades territoriales autónomas el diferimiento de las deudas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En tanto, el Ministerio de Economía dio cuenta que el proyecto de ley que deja sin efecto el recorte del 12% del impuesto directo a los hidrocarburos a los municipios, gobernaciones y universidades públicas fue remitido a la Cámara de Senadores tras su aprobación en el Pleno de Diputados. Respecto a los desembolsos de recursos para los proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena, de la Unidad de Proyectos Especiales, Miagua y Mi Riego, cada municipio deberá remitir el detalle de las planillas de los proyectos en ejecución para hacer una programación de pagos y efectuar los desembolsos respectivos. Durante el encuentro, el ministro Parada recordó a los alcaldes, que son parte de la FAM, el respaldo económico efectuado con la entrega de los bonos sociales, de los cuales ya se realizaron más de 8 millones de pagos en todo el país, en los que se destinaron 3.700 millones de bolivianos. La venta de gas argentina alcanzó en los primeros 3 días de junio su volumen máximo de 18 millones de metros cúbicos día del periodo de invierno contemplado en la cuarta adenda firmada en febrero de 2019, según el boletín quincenal de la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz. El reporte refleja que en mayo los envíos mantuvieron un volumen promedio de 16 millones de metros cúbicos día, pero a partir de junio se dio el incremento. En tanto, las ventas de gas a Brasil en junio mantienen un promedio de al menos 13 millones de metros cúbicos día. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria, El Vocero Tributario. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. El Comité Técnico de la Federación Boliviana de Fútbol, a la cabeza de Adrián Monge, prepara un informe pormenorizado para ver si es factible o no el regreso del fútbol a nuestro país. En las últimas horas surgió la posibilidad de que se pueda jugar en una sola sede. Para esto, se tendrá que analizar varios elementos, entre ellos la propagación del COVID-19, la capacidad hotelera y deportiva que pueda tener la ciudad elegida. Pero todo esto dependerá de las medidas que el gobierno central pueda tomar a futuro. Los 14 clubes profesionales serían los encargados de proponer y decidir sobre la única sede para el regreso del balompié a nuestro país. Escuchemos las palabras del director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, Adrián Monge. Nosotros cumplimos con presentar lo que es la parte técnica y los que deciden dónde, cómo y cuándo vamos a empezar a jugar el torneo son los clubes de la división profesional. Ellos tomarán la última decisión. Mientras no tengamos la autorización del gobierno central de darnos una fecha para el inicio de actividades, nosotros no podemos programar, no podemos diseñar ningún torneo ni nada con referencia a ese tema. Recordemos que el fútbol profesional boliviano quedó paralizado desde el 15 de marzo y hasta ahora no hay una fecha exacta para el retorno de sus actividades. Varios equipos están tomando diferentes medidas para tener en buen estado físico a sus jugadores mediante entrenamientos virtuales. Otro aspecto que deben analizar los clubes será el pago de los sueldos para los meses de junio en adelante, teniendo en cuenta que desde el inicio del parate de actividades deportivas no tuvieron más ingresos económicos. Las negociaciones que tuvieron los 14 equipos con sus respectivos jugadores solo comprendían los meses de abril y mayo, quedando en espera los demás periodos. El Servicio de Impuestos Nacionales informa a los contribuyentes que toda declaración jurada presentada a través de la oficina virtual con importe a pagar en efectivo debe cancelarse el mismo día de generación del número de trámite en la entidad financiera autorizada. Caso contrario, de no efectivizarse el pago en la fecha de generación del número de trámite, el documento ingresará a la base de datos del SIN con pago cero, proceso de seriado, debiendo el contribuyente generar una boleta de pago el día que realice la cancelación del impuesto. Es decir, los números de trámite de declaraciones juradas y boletas de pago son válidos para pago solo el día en que fueron generados.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Estás en compañía de RCT, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria, El Vocero Tributario. Estimados oyentes, hasta aquí el servicio informativo a través de Radio Cultura Tributaria. Antes de retirarnos, recordarles que debemos lavarnos las manos con jabón varias veces al día, como medida preventiva contra el coronavirus. Además, antes de entrar en nuestras casas, en una oficina o en una entidad bancaria, debemos desinfectar la suela de los zapatos en un paño humedecido en lavandina. Recordemos también que no debemos saludarnos con un apretón de manos, porque una de las medidas preventivas contra el coronavirus es precisamente el distanciamiento social. Por eso, debemos guardar distancia de por lo menos 1,5 metros con relación a otras personas, sobre todo en ambientes públicos como los mercados, las oficinas, los bancos, las vías públicas y el teleférico. Dadas estas recomendaciones, los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por su atención. Buenas tardes. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.